The subject is gaining or Nuestro losing tema the es soul. la ganancia And here o are pérdida del words alma. by King Solomon. Y he aquí las palabras del rey Salomón, el hijo de David, un rey de sabiduría notable. Y sin embargo, mientras era rey de la gente de Israel, un hombre que por mucho tiempo había sido completamente impío. Claro que nominalmente hablando, él creía, él tomaba parte de la alabanza y él gobernaba bajo la ley de Israel. Sin embargo, él persiguió todo tipo de otras cosas, como tú sabrás, y lo hizo para encontrar su felicidad. Él tenía mucho dinero y él disfrutó completamente de su riqueza. Él trató toda forma concebible de placer. Él se podía deleitar intelectualmente, era un gran botánico, zoólogo, era un poeta, era un filósofo. Él podía deleitarse intelectualmente, él era arquitecto, podía diseñar, podía construir, y él podía hacer todas estas cosas. Y en cierto punto de su vida, por el poder de Dios, él vino a comprender que todo era futilidad. Vanidad de vanidades, él dice. Todo es vanidad. Una vida vivida que derriba toda su realización, deleite y felicidad de las cosas de este mundo es vanidad, él dijo. No vanidad en el sentido del orgullo, sino en el sentido de futilidad, vacío, inutilidad. Y así es que él fue convencido del pecado y vino a Dios, y él se designó a sí mismo después de esto como el predicador o aquel a quien se le había predicado. Y adoptó este estilo y este nombre, el, eh, el juntador o el predicador de la palabra de Dios a las personas. Y Dios le inspiró para que escriba muchas parábolas. Y este es su libro de Proverbios. Y la palabra hebrea traducida Proverbios podría también significar y ser traducida como un parábola. Y eso es lo que estos son. Miniaturas de parábolas. Hay algunas que son largas al principio del libro, pero la mayor parte del libro es de parábolas de un versículo. Y muchos de ellos son simplemente medio versículo. Entonces estas son parábolas o analogías. Y es una manera de instruirnos. Y la gente hace muchos años atrás las amaba. Y las personas que tal vez se podían ofender cuando les decías verdades espirituales en un lenguaje sencillo, estas mismas escucharían y serían intrigadas cuando estas mismas cosas serían dichas en proverbios y analogías. Y hoy en día estas parábolas tienen también mucho valor. Y por medio de estas cosas se nos puede decir verdades francas que nosotros en nuestro orgullo de las cuales nos desentendemos y no escuchamos, tapamos nuestros oídos. Pero cuando vienen en este tipo de mini parábolas o analogías, nos intrigan y escuchamos y prestamos atención y la verdad penetra a nosotros. Así que estos proverbios suavizan muy a menudo el filo de un mensaje que de otra forma no podríamos o no quisiéramos escuchar. Y vamos a ver algunos de estos. Algunos de estos proverbios son impresionantes. Y no quiero ser ofensivo, pues lo último que quiero hacer es ofender a alguien. Pero quiero reproducir y expresar el mensaje que Dios tiene para nuestras almas. Y he aquí los proverbios. Y parte de este capítulo, del versículo 1 al 12, son acerca de un problema en particular. Y así es como el rey trabajó con estos proverbios. Él usaría un número de analogías y proverbios, mini parábolas, y él escribiría 8, 9, 10, 11 versículos, de acuerdo a la forma versificada de la escritura que hoy conocemos. Él escribiría este número de versículos enfocado en un tema y luego cambiaría de tema y trataría con otra cosa.
Entonces vamos a ver algunos de estos versículos que hablan de la necedad espiritual. Ese es el tema del que habla estos versículos primeros. Y es claro, ¿por qué? Porque la palabra necio viene una y otra vez en estos primeros 12 versículos. Y cuando no está en un versículo, lo leemos, porque está bajo el mismo tema, en ese bloque de versículos que hablan acerca de la necedad espiritual. Ahora, esto es direccionado a personas, aún a nosotros hoy en día, que tal vez no somos necios. Tal vez tú eres una persona brillante. Tal vez tú eres una persona que está bien dotada con la habilidad mental. Tal vez tú eres una persona astuta. Eres una persona rápida cuando piensas y comprendes las cosas. Y sin embargo, es posible que cuando se te pesa espiritualmente, cuando se habla de las cosas espirituales, te lo puedo decir, tal vez eres un necio. Puede ser que sea así. Algunas personas son brillantes en los idiomas y brillantes en otras cosas, pero necios en las matemáticas. Algunos no son brillantes en una y en otras cosas, pero no en otras. Tal vez tú eres brillante en las cosas físicas, en las cosas de este mundo, pero necio cuando se trata de las cosas del alma, de las cosas eternas. Y estos proverbios hallan una forma bien suave de decirnos esto y advertirnos de la necedad de no conocernos a nosotros mismos, puesto que hay muchas personas que son inteligentes, pero ellos se conforman con una conclusión errónea y con esta conclusión interpretan las demás cosas y se burlan de las cosas espirituales y ellos deciden ligeramente que son ateos o simplemente evolucionistas, o no creen. Tal vez son brillantes cuando dan exámenes y demás cosas en el conocimiento amplio que tienen algunas cosas y piensan que tal vez este conocimiento que tienen puede ser aplicado a las cosas espirituales, pero no es así, porque la Biblia nos dice que cuando hablamos del conocimiento espiritual todos somos necios, a no ser que Dios nos hable y obre en nuestros corazones. Y tenemos que despertar a este hecho. Y esto es lo que el rey Salomón quiere mostrarnos en estos versículos. Ahora, la palabra necio en estos versículos, la palabra del hebreo, del original, no te voy a decir, pero se refiere a un tipo particular de necio. Se refiere a alguien que es muy simple y no es inteligente y por ende se comporta de una forma necia, muy fácilmente engañado, como un niño, el cual preferiría una moneda que brilla en vez de un cheque que tiene mucho más valor que una moneda. Este es el tipo de necio del cual estamos hablando acá en el libro de Proverbios, capítulo 26. Esta persona no tiene sentido de peligro, tropieza y no se da cuenta a lo que se está metiendo. Es una persona a la cual no se le puede enseñar y fácilmente se le engaña. Esta persona no pareciera tener la inteligencia para saber cuando está en problemas o para poder discernir a alguien o algo. Y este es el tipo de necio del cual el pasaje de Proverbios habla y dice que nosotros somos así con las cosas espirituales. Y esto es difícil de aceptar. Es ofensivo. Supongo que tú sabes que la palabra de Dios es franca y es directa. Te dice las cosas como son. En realidad te dice la verdad acerca de ti mismo. Bueno, continuemos con el pasaje porque nos va a ayudar mucho y también nos va a desafiar. Primeramente el versículo 1. Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Bueno, el significado de esta mini parábola es lo más fácil, superficialmente hablando. La nieve en el verano, que es lo que pasa con ella. No te entusiasmes porque la nieve se irá en unas cuantas horas o de seguro en un día.
no habrá más y desaparecerá y no habrá más, muy rápidamente. No es sustancial. Y la lluvia en la siega, bueno, es inapropiada de alguna forma porque si hay mucha lluvia arruinará la siega. Yo no soy un agricultor, pero perdóname, eh, como la lluvia no es bienvenida en la siega, y hay tiempos en los cuales el agricultor dirá, oh, está lloviendo, qué bueno, porque eso es lo que necesito, pero no en medio de la siega, porque no es apropiado, no es querido. Entonces, el amontonar honores en un necio es lo mismo. El necio no aprecia, no sabe qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que vas a hacer con esta persona que no ha sido dotada de una mente que pueda pensar? ¿Le vas a dar tal vez vestidos de gala? ¿Le vas a dar trajes? ¿Le vas a dar birretes, honores y demás? Pero ¿qué es lo que va a hacer esta persona con esto? Es casi como haciéndose la burla de él, es porque no es adecuado para él. Él irá a la casa, irá a la cama y lo tirará todas estas cosas que le diste en un rincón de la casa y se olvidará. Y al día siguiente irá a otra cosa. Y esta es la ilustración. ¿Pero qué significa? Significa esto: que tú tal vez eres inteligente, pero cuando viene a las cosas, cuando se trata de las cosas espirituales, eres un necio. Casi no vale la pena decirte. No vale la pena hablar contigo de Dios, de Cristo, acerca de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario por pecadores, acerca del perdón que viene de parte de Él, una nueva vida, la conversión, acerca de que el camino al cielo esté abierto. Tú no escuchas estas cosas, eres un necio. Es como dar honores a una persona indigna que no entiende lo que está pasando. Es como la nieve en el verano. No lo registras, no retienes en tu mente ni siquiera por 2 minutos, no lo quieres, no sientes ninguna necesidad. Ahora, es difícil aceptar esto. Y tal vez tú eres inteligente, yo inteligente, posiblemente seguro que tú eres más inteligente que yo. Pero cuando escuchamos un mensaje espiritual, esto no significa nada para mí. No lo registro, me olvido en 2 minutos. No tiene sentido para mí, porque soy un necio. Las cosas más importantes en la vida, la eternidad, el mensaje de Cristo, el camino al perdón, al cielo, a la salvación, y yo no lo aprecio, no lo necesito, no lo quiero. Es casi ofensivo para mí, es ofensivo, ese es el significado del verso. Porque todas estas ilustraciones son acerca de la vida espiritual. El libro de Proverbios empieza de esa forma. Empieza diciendo que estas mini parábolas son acerca de asuntos espirituales para darte discernimiento y sutilidad ante Dios. Entonces, como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Solo podemos dar gracias a Dios que Él puede en verdad ignorar nuestra necedad y hacer que estas cosas sean importantes para nosotros, porque por nosotros mismos no tenemos tiempo ni interés para estas cosas. Pero Dios puede obrar en nuestros corazones de forma tal que nosotros sintamos esa necesidad, sintamos el interés. Veamos el versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, el ave que se tiene aquí en mente es un ave, como dice, un gorrión. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, significa esto, que hay ciertas aves que si tú eres un necio, se toma por sentado que hay un necio acá, que estás sentado en tu jardín y estás mirando a las aves. Y tú esperas para ver dónde se van a sentar. Y esperas por mucho tiempo porque este tipo de ave en particular no se asienta muy a menudo. Esta ave vuela de un lugar a otro y nunca se asienta. Entonces tú puedes estar mirando por muchas horas antes de que esta ave se asiente. Estás perdiendo tu tiempo. Va a tomar mucho de tu tiempo. Y esto es lo que el proverbio significa. Así que, así la maldición nunca vendrá sin causa.
significa la cosa que tú te preocupas, lo que tal vez tú crees que te vas a perder. Estas cosas no valen la pena preocuparse, porque al final estas cosas no van a pasar. Te voy a decir la idea de esta parábola. Esta persona no considerará las cosas espirituales. Es un necio, porque él se está preocupando acerca de cosas menores. Tal vez la casa se está quemando y él debería agarrar un balde de agua y echar al fuego. Pero él está sentado en el jardín concentrado en dónde es que va a sentarse el ave. Y el ave no se va a sentar porque da vueltas y vueltas y no lo hace. Y la persona está observando esto y su casa se está quemando. Y esta es una analogía espiritual. ¿Será que tu necedad es de este tipo? Que tu vida está llena de cosas que tú te preocupas, de las cuales cuidas y nunca das tiempo alguno a las cosas que interesan más tu alma, la eternidad, las cosas espirituales, el propósito de la vida, los propósitos de Dios. Tú estás mirando las novelas y estás ocupado con todo esto. Así la maldición nunca vendrá. De seguro que algunas cosas malas te pasarán, pero la mayor parte del tiempo está absorbida por cosas que son mucho menos importantes que tu alma. Esta es la idea de este proverbio. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, que nunca se asienta, así la maldición nunca vendrá. No te va a lastimar. No vendrá, tú dices. Pero la idea de esto es necedad, que podemos ser absorbidos por las cosas que no importan en la vida. Cuando el cielo y el infierno están en juego, tu perdón es vital, tu alma, el caminar tuyo con el Señor, estas son las cosas que importan. Así que la Escritura nos muestra esto. Antes a la gente le gustaba desenredar estas parábolas. Hoy en día somos más científicos, menos imaginativos, le damos menos tiempo a estas parábolas. Tal vez es una forma de instrucción que estaba adaptada para ese tiempo. Es una forma suave de mostrarnos que estamos pensando erróneamente. Versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espada del necio. Esto es muy interesante. El látigo para el caballo que se tiene en mente obviamente es del tipo más suave. No es algo cruel o algo que lastima al caballo, porque es contrastado con la vara para la espalda del necio. Entonces tú tienes un caballo y tu caballo es el medio de transporte. Es un animal muy poderoso, pero necesita guía. Entonces tú tienes un látigo suave y lo utilizas para refrenarle que vaya al lugar inadecuado para conducir. Y lo mismo con el cabestro, que restringe, pero no es cruel. Y estas son las formas en las cuales tú conducirías y guiarías a estas bestias. Pero un necio es peor que una bestia, porque el necio solo responde a la vara. El necio solo puede ser guiado por el dolor. ¡Qué tragedia! Si alguien fuera como esta persona, que la única forma en la cual tú tienes que enseñarle al necio que no vaya al fuego es someterle a otro tipo de dolor, de forma tal que él no vaya al fuego. ¿Y cuál es el significado de la parábola? Bueno, es este, que tú eres un necio en las cosas espirituales si es que Dios no puede advertirte, no puede reprenderte acerca del pecado, del infierno, porque tú no escuchas. En las cosas materiales eres muy inteligente, pero tú no vas a escuchar a nada espiritual. Y la única forma en la cual Dios te puede ayudar es tal vez trayendo una tragedia a tu vida, de forma tal que al final tú despiertes al hecho de que hay más que las cosas de este mundo, que tú no puedes
estar del todo satisfecho con esta vida, que tú le necesitas a Él, su guía, su fortaleza y su poder. Esta analogía, en otras palabras, está diciendo, tal vez yo soy un necio, porque cuando Dios me habla suavemente, con amor, no hay forma en la cual yo escuche. Soy un necio. Tengo que recibir la vara, algo severo. Tú lees acerca de gente, por ejemplo, en el pasado, J.C. Ryle, un escritor del siglo XIX y predicador, él no entendería acerca de las cosas espirituales. Era muy confianzudo en sí mismo y optimista, sin Dios. Él no entendería hasta que su padre rico, que era un banquero, él pasó por la bancarrota. Entonces la dificultad vino a su vida y al final J.C. Ryle empezó a pensar acerca de qué es la vida, hacia dónde me dirijo. Y este es el sentido de esta mini parábola. El caballo responde al látigo. El asno es direccionado por el cabestro, pero el necio no escucha nada de lo que Dios dice, a no ser que Dios envíe algo duro, difícil. El versículo 4, no, el versículo 5, el 6 mejor. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Esta es una declaración medio rara, pero que lo que significa es obvio. Es inútil enviar un mensaje importante a cualquier persona por las manos de alguien que, debo decirlo, mentalmente retardado. Mejor sería, es una forma extraña de ponerlo, pero mejor sería que cortaras las piernas del mensajero, porque de seguro el mensaje no va a ser entregado. O podrías tal vez hasta envenenarle. Ideas terribles vienen a la mente, pero es una pérdida de tiempo el enviar el mensaje por medio de un necio, porque no va a llegar el mensaje. Y el significado de esto es acerca de la necedad espiritual. No vale la pena predicarte porque tú no lo asimilas, no escuchas. Tu mente no adiciona ningún valor a las cosas espirituales. Tú no sientes ningún peligro, no sientes necesidad alguna del perdón de Dios. Tu mente sencillamente no responde a estas cosas. Si yo te doy un mensaje, ni siquiera lo vas a, o si lo escuchas no lo vas a asimilar, no va a registrar en tu mente, debido a la necedad. Y esta es la idea. ¿Soy un necio espiritual? ¿Eres un necio espiritual? Que no tienes espacio para escuchar a las cosas espirituales, no retienes nada. El mensaje que escuchas en el sermón, el mensaje en el libro cristiano que lees, el mensaje de la Biblia, si es que lo lees, se pierde, es pérdida en ti, porque no puedes pensar en esta área. No puedes pensar o razonar en estas cosas. Es una cosa terrible el ser un necio y el ser deslindado del mensaje de Dios cuando tal vez tú eres una persona inteligente en este mundo, pero no con las cosas espirituales. Entonces preguntémonos a nosotros mismos. Voy a leer el versículo 7. Las piernas del cojo penden inútiles. Acá está un hombre cuyas piernas son de diferente altura. Así que continuamos leyendo. Así es el proverbio en la boca del necio. La idea de este proverbio, una vez más, es que el necio no puede absorber nada, asimilar nada. Y este necio está caminando en círculos por la dificultad de sus piernas. La idea es que si una persona tiene una pierna más alta que la otra, no puede caminar recto. Va en círculos, en círculos. Y para él es difícil. Entonces tú le dices a una persona que es neciamente espiritual acerca de Cristo, acerca de su venida a este mundo, acerca del pecado, acerca de la santidad de Dios, acerca de la necesidad del perdón y de una nueva vida, acerca de cómo es que tú debes confiar en Cristo porque solamente Él soportó el castigo del pecado por todos aquellos que creen en Él. Y el mensaje nunca llega a su destino.
Tú sabes, seguro este juego que se jugaba hace muchos años atrás, seguro que lo juega aún. Nos formamos un círculo y susurramos en el oído del primero un mensaje. Y él lo susurra al otro y al siguiente hasta que termina el círculo. Y ves cuál es el mensaje que llega al final del círculo. Cómo es que el mensaje ha sido distorsionado y cambiado. Y así, esta es la idea de esta mini parábola. Tú le dices a un necio la verdad y cuando llega a su cabeza es diferente. Por ejemplo, si tú le dices, tú eres un pecador y tú estás bajo la condenación de Dios y tú no puedes ir al cielo y Dios no puede tratar contigo porque tú necesitas el perdón y la nueva vida. Pero cuando llega a la cabeza del necio esto, lo que él escucha es, tengo unas cuantas fallas. Soy mejor que algunas personas. Tengo algunas faltas. Y el mensaje ha sido distorsionado. Y tú, como necio, no escuchas lo que Dios dice. Tú escuchas la versión que tú quieres, distorsionada, arruinada. ¿Por qué? Porque ha dado vueltas en tu cabeza. Y esa es la idea de la parábola. Tú le dices, Cristo ha venido para sufrir el peso eterno del castigo por todos aquellos que confían en Él. Y tú le necesitas y Él es el único que puede perdonarte. Y cuando va el mensaje en círculos y llega a la cabeza, es diluido, es minimizado y Él dice, Cristo es un buen hombre que ha dado un buen ejemplo. Y ha ido pacíficamente al Calvario. Y todas estas ideas acerca de la cruz del Calvario que no son el mensaje verdadero. Y cuando el mensaje llega a la cabeza de este necio, se pierde. No vale la pena predicar el mensaje del Evangelio a los necios porque lo diluye, lo cambia, a no ser que Dios obre en tu vida. Entonces tú vas a escuchar claramente. Tú necesitas un sentido de necesidad de Dios para poder entender estas cosas. Mira el versículo 8. Este versículo es fascinante. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Ahora, el mensaje de la salvación es lo más grande que tú puedes dar. El llamado a Cristo, el ir a Él y confiar en Él. Pero, como aquel que liga la piedra a la honda, ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué tú, si vivías en tiempos antiguos, por ejemplo, si tuvieras una honda, una honda larga, con algo donde pueda ponerse la piedra, y pones la piedra en la honda, con la cual tal vez vas a protegerte de si es que eres atacado cuando estás caminando, si las bestias te atacan, o tal vez si lo utilizas para cazar. Pero ¿por qué es que tú asegurarías la piedra o la amarrarías a la honda de forma tal que la honda no funcione? No te va a proteger. ¿Por qué harías esto? Bueno, tendrías que ser un necio para hacer esto, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el sentido de la parábola? ¿Qué es lo que significa? Significa esto. Hay gente, tal vez eres tú, y tú escuchas el mensaje, entiendes el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio, y el mensaje te dice, eres un pecador y estás bajo la condenación de Dios. Pero nunca aplicas el mensaje. ¿Por qué? Porque la piedra está amarrada a la honda. Y lo que tú escuchas es, no, él es pecador, ella es pecador, y no yo. Entonces nunca lo aplicas porque la piedra está amarrada a la honda. Ese es el sentido de esta parábola. No vale la pena predicar el Evangelio a un necio, porque nunca lo va a aplicar a sí mismo. No, yo no soy así. Yo no necesito el perdón de Dios. Yo no necesito el tener que humillarme delante de Dios, el tener que ser perdonado y ser hecho una nueva persona. No necesito que mi carácter sea reconstruido, mi naturaleza sea reconstruida, mi vida. No necesito estas cosas. Entonces no escuchamos el mensaje, no lo aplicamos a nosotros mismos. Ese es el sentido o significado de esta mini parábola.
podría también hablar del versículo 9. Espinas hincadas en manos del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Bueno, digamos que le hemos dicho al necio el mensaje de la salvación. ¿Y qué es lo que hace este borracho? Está tan borracho que tiene una astilla, un espino, y él no puede ver esta espino o astilla para quitarla. Su mano está temblando, no tiene una mente racional porque su borrachera la ha anulado. Entonces, ¿qué hace? Se agita de un lado a otro para quitarse la espina. Él mueve su mano, lo golpea contra cosas y la astilla o la espina se profundiza aún más. ¿Por qué? Porque un borracho no puede hacerlo, no puede quitarlo. Y el necio no puede tratar consigo mismo espiritualmente. Yo soy un pecador, voy a ir a Dios por perdón, voy a creer en Cristo como el único Salvador, voy a pedir que se me dé una nueva vida, que se me dé vida espiritual, voy a pedir para que se me ponga en el camino al cielo y ser hecho un hijo de Dios, hija de Dios. No, el necio se agita de un lado a otro y dice, yo soy bueno como estoy, no me digas que hay algo malo conmigo. Tal vez tengo unas cuantas faltas, pero soy una persona buena. No necesito estas cosas. Pero tú no puedes mejorarte a ti mismo. Tal vez en algunos aspectos, pero nunca vas a ser lo suficientemente bueno para Dios sin su amor perdonador y sin que Él reconstruya tu vida. Y voy a culminar con el versículo 10. El Dios grande, que crea todas las cosas, paga al insensato y a los transgresores da el salario. Lo grandioso de esto es que Dios en su misericordia y en su bondad, Él va a tratar aún con necios pecaminosos, y Él va a escuchar nuestros clamores, y va a abrir nuestra mente, y va a quitar nuestra necedad en referencia a las cosas espirituales, al alma, y nos va a hacer entender y a venir a Él con gran sinceridad y pedirle su ayuda y de su amor perdonador. El gran Dios que creó todas las cosas pagará al insensato y a los transgresores, al pecador. Pero tienes que venir a Él, que Él obrara en tu corazón, que Él quitara la necedad, de forma tal que estar preocupado por las cosas pequeñas de esta vida, en vez de que estés distorsionando el mensaje, en vez de que te agites de un lado a otro, confiando en ti mismo, tratando de deshacerte de tu pecado, sin ir a Dios, y en vez de hacer muchas de estas cosas, que tú vengas a Él y confíes en Cristo y te pongas en sus manos. Este es el mensaje de este pasaje. Para nuestro gusto moderno, tal vez las mini parábolas puede ser que no sean directas. Tal vez no estamos listos para pensar como la gente cuando fue escrita estas parábolas en el tiempo de Salomón, pero estas mini parábolas aún nos hablan a nosotros. Tal vez tú puedes ser una persona brillante en este mundo, en el campo de las matemáticas, en la ciencia, en cualquier otro tema que tú quieras. Y sin embargo, puede ser, y tal vez es el caso, que seas un necio en las cosas espirituales. Pídele a Cristo que te libere. Pídele que te ayude, que las cosas espirituales sean las cosas más importantes para ti y que le busques y confíes en Él y le encuentres. Oremos juntos. Oh Dios, Padre Celestial, misericordioso, contémplanos y ayúdanos, líbranos de la necedad espiritual. Danos corazones que te busquen, obra en nosotros, atráenos hacia ti, atráenos hacia Cristo y a confiar en Él. Señor, trata con nosotros. Te pedimos en el nombre de nuestro Salvador y por Él. Amén.